Good morning, everyone. Today, this morning, the last seminar, we are going to talk about two topics. Transcendental, we just yesterday, a few days ago, used that term, transcendental openness of the human being, and the relation to God. I'd like to start with repeating a small text I used in the first seminar last Tuesday. Why, first of all, why can't we leave God outside the story? And I'd like to repeat it as preparation for what's today on the agenda. Entonces vamos a, bueno, él quiere comenzar con un texto de la sesión anterior que tiene que ver con, perdón, de la primera sesión, the first session, que está titulado, Why can't we leave God outside the story? ¿por qué no podemos dejar a Dios por fuera de la historia? Now, last Tuesday, I argued that what we need first is the concept of the human person. We have talked about what is a human person. The human person is unity of spirit and animal. And second, a concept of human freedom as intrinsically ordered to God. Why God? Why can't we leave God outside the story? Now, I think we don't have a choice. Story of ourselves in the sense of the attempt to come to an adequate self-understanding, a self-image with which one can live a meaningful life, will sooner or later need the idea of God. Bueno, entonces básicamente nosotros no podemos dejar a Dios por fuera de la historia porque él cree que no tenemos una opción. La historia de nosotros mismos, en ese sentido, tiende a adecuarse a nuestro propio entendimiento, a una imagen personal con la que podemos vivir nuestra vida humana, que tarde o temprano nos va a llevar a la idea de Dios. In one or another way, the idea of God will always return in a narrative we tell about ourselves. The most recent return of God in our popular imagination is the story of transhumanism. I told you last Tuesday about it. So with help of technology and science, we will improve the human being and lead him to the next stage of evolution in which the dependency on the natural conditions of life shall be overcome. Then we will be Homo Deus. Man who has taken over complete control over his life and his natural vulnerability. In contrast, if we think that, I think that the whole point of living human life is to learn to accept the givenness of our natural, bodily, and vulnerable existence as part of who and what we are. So it is as if the dominance of natural science and the technology based on it makes it more difficult for us to accept the nature we are and which is not of our own making. That as preparation for the topic of today. Bueno, entonces sí, bueno, de una u otra manera Dios siempre retornará a nuestra narrativa y nos dirá quiénes somos. En la forma más reciente del regreso de Dios en la imaginación popular de esta historia, la forma más reciente del regreso de Dios en la imaginación popular de la historia es el transhumanismo. Con la ayuda de la tecnología y la ciencia, nosotros hemos mejorado al hombre y esto lo ha llevado a un nuevo nivel de evolución
en el que depende de las condiciones naturales que lo sobrepasan. Si hacemos esto, pues nos convertiremos en homo dioses, el hombre que ha tomado por completo el control de su vida y de la vulnerabilidad de su naturaleza. En contraste, yo pienso que todo el punto de la vida humana es aprender a aceptarnos en lo que se nos ha dado como naturaleza humana y en la vulnerabilidad de nuestra existencia, como parte de lo que nosotros somos. Como si fuera del dominio de la ciencia natural y de la tecnología, basada en lo que hace más difícil para nosotros aceptar nuestra naturaleza y lo que no es de nosotros para ser, y más bien tendrá que ser para Dios, ¿cierto? This making refers to God. So we need to accept our nature and the things that are from God. Another point is we need to accept our nature, which is not of our own making. Sí, nosotros tenemos que aceptar nuestra naturaleza que no es obra nuestra, gracias. And implicitly, I suggest that it might be the making of God, of a creator, Yes, but right. that is not explicit. It's Sí. explicitly stated. Implícitamente sí es pues que este hacer es el hacer de Dios. Okay. Bueno, gracias. Now, in this last section of our seminar, I want to discuss the thesis that man is spirit. Man is spirit. And let us clarify first what this means. So this human animal living in a world with other animals is also a spirit. A spiritual or intellectual being whose existence transcends the body. For Aquinas, spiritual and intellectual are more or less synonymous. A spiritual being has or is an intellect, and an operation of the intellect does not depend on the body or on matter. En esta última sesión de nuestro seminario quiero discutir sobre la tesis de que el hombre es espíritu. Clarifiquemos qué significa esto. Este animal humano que vive en el mundo con otros animales es también un espíritu, un ser espiritual, o mejor dicho, un ser intelectual cuya existencia trasciende el cuerpo. Para Aquino, espiritual e intelectual son más o menos sinónimos. Un ser espiritual tiene o es un intelecto y la operación del intelecto no depende del cuerpo o de la materia. So, for Aquinas, intellect is the most important part of the human being. In a certain way, human being is intellect. But one should take the meaning of intellect in a very broad sense, as including the power of will or free choice. Thus, what I mean with spirit is a being with intellect, a free choice, and it is because of its aspect of spirit that one can speak of the human person as a person, and not merely as an animal. Person includes specifically the spiritual dimension of the human being. The human being is indeed a person, a being whose thought and action is moved through the intellect rather than merely by chance or material causation. Bueno, sin embargo, uno debería tomar el significado de intelecto en un sentido más amplio, incluyendo el poder de la voluntad o de la libre elección. Asumiendo lo anterior, lo que quiero decir es que el humano es un ser con intelecto y con libre elección. Es por el aspecto espiritual que podemos hablar del humano como persona y no simplemente como animal. Persona incluye específicamente la dimensión espiritual del ser humano. El ser humano es ciertamente una persona, un ser cuyo pensamiento y acción están movidos por el intelecto y no simplemente por el azar o la causalidad material. Yeah, I use the formulation moved through the intellect. That formulation suggests the aspect of freedom. We are moved in our actions, not through something behind our back, so to speak, for instance, genes, of instincts,
bodily impulses, but through ourselves. And that means through an instance which is reflectively present to itself. And that might be the most fitting definition of spirit. And being a self, spirit is being a self, in such a way that the self is present to itself. Bueno, él usa la formulación movido a través del intelecto, pero vamos a, en español es movido por, entonces vamos a usar movido por el intelecto, que sugiere el aspecto de la libertad. Somos movidos por nuestras acciones, no por algo detrás de nuestras cabezas, algo como por ejemplo los genes, los instintos o los impulsos corporales. Nosotros nos movemos por nosotros mismos y eso significa que nos movemos por una instancia que está reflexivamente presente en relación con sí mismo. La siguiente es quizás la definición que más se ajusta al espíritu: ser, un ser de tal manera que este ser está presente para sí mismo. Y yo puse aquí ese ser como en el yo, el sentido de la existencia, ¿no? Being a self, such a way that is present to itself. Now, it might be clear it's not a Thomistic formulation. Thomas would formulate it in more objective terms. It's more a modern formulation taken from modern philosophy. What is spirit? Spirit is being a self, it is some way present to itself. Okay. Entonces, él está diciendo que esta no es una formulación tomista, sino más bien moderna. Okay. Now, in Aquinas, one finds different approaches to the spiritual being. For him, spiritual, what it means, spiritual, is in the first place defined in terms of immaterial, separated from matter. For instance, where he talks about spiritual creatures, as including the intellective soul of man and the angels, are spiritual beings. But the meaning is then immaterial. The spiritual in this sense has nothing to do with spirituality and religious, of in a modern sense. Bueno, entonces en aquí nos encuentran diferentes acercamientos al ser espiritual. Para él lo espiritual, en primer lugar, está definido en términos de inmaterial, separado de la materia. Por ejemplo, cuando habla de las criaturas espirituales, incluye el alma intelectual de los hombres y la de los ángeles. Y la nota, lo espiritual en este sentido no tiene nada que ver con la espiritualidad en el sentido religioso. Okay, I want to present to you two considerations concerning the notion of spirit and man as spirit. The first is the classical and medieval unity of anthropology and theology. The unity of anthropology and theology. The narrative about man is not complete according to the medieval conviction without the narrative about God. Without taking into account that man, I quote, man is ordered towards God. This is not necessarily a matter of faith, something you must believe, although the philosophical consideration of this relationship of the human being and God might invite one to participate in a world of faith. Bueno, entonces quiero presentarles dos consideraciones que se tratan de esta noción del espíritu y del hombre como espíritu. La primera noción es la de la unidad de la antropología y la teología, de las filosofías clásica y medieval. La narrativa acerca del hombre no está completa sin la narrativa acerca de Dios, o si no se tiene en cuenta que el hombre está ordenado para acercarse a Dios. Esto no es necesariamente una cuestión de fe. Usted a veces debe creer, a pesar de que la consideración filosófica de esta relación quizá lo invite a participar en el mundo de la fe. So let us be clear, I don't presuppose in my story the Christian faith. It's a philosophical consideration
And I think one can argue that the philosophical account of the human being is not complete without taking into account the relationship of the human being to God. Bueno, entonces él no presupone la fe cristiana aquí, sino más bien estamos pues por la concepción filosófica. Y él cree que en la filosofía o los conceptos filosóficos no están completos si no está tenida en cuenta esta concepción de Dios. And the second point I want to discuss, which is presupposed to the relationship to God, is what I call the thesis of the transcendental openness of the human soul. To be spirit implies this fact of transcendental openness, and the openness of the human being, of the human soul to being as such. Bueno, entonces el segundo punto que quiere tratar es que es quizá presupuesto, el segundo punto que quiero tratar y que es quizás presupuesto en la relación con Dios es que lo que yo llamo la tesis de la apertura trascendental del alma humana. Ser un espíritu implica el hecho de la apertura trascendental, la apertura del alma humana para ser tal humano. Al ser, la apertura al ser en cuanto ser. Gracias, la apertura del ser en cuanto ser. Yes, thank you, Vivian. Yeah. Maybe just another way of formulating. If we are talking about transcendental openness, we will see it in the text of Aquinas. Transcendental openness is openness of the human soul, formally defined as openness in relation to being as such. And being is then the proper object of the intellect, object of the soul. Being Latin ens. Just the whole of reality considered as such. It's metaphysical notions, different. Ok, bueno, si hablamos de la apertura trascendental, estamos hablando de la apertura del ser. Y La este apertura ser, del ser humano sí, al ser. gracias, la apertura del ser humano al ser. Y La esta totalidad del ser. apertura implica toda la realidad. Sí. Okay, first, man is ordered to God. In Latin, homo ordinato ad Deum. One of the most fundamental theses in Aquinas. Homo ordinato ad Deum. What does this mean for Aquinas? Now, in the first place, that human nature has been given an intrinsic finality. And that this finality is an expression of the createdness of human nature. Nature is not simply factual givenness. It is as it is. And that is how reality is, the result of contingent processes without further deeper meaning. Nature, in the sense of, in the classical sense of our nature, it's not nature's object of science, but it's always our nature. We are related to that nature. Just nature in the sense of our nature, to which we relate as something we are, has an inner orientation of dynamic direction to what completes that nature, its final good. So we are in nature, in my own words, my own formulation, we are in nature with an inner meaning. And that meaning is not of our own making. We are in nature with an inner meaning. The meaning points beyond our factual existence in the world to a transcendent horizon of possible fulfillment. Bueno, primero el hombre está ordenado para Dios. ¿Qué significa esto para Aquino? En primer lugar, que a la naturaleza humana se le ha dado una finalidad intrínseca y que esta finalidad es una expresión de la creacionalidad o de la capacidad de creación. La naturaleza no es un simple... carácter creado de la naturaleza humana. Ok, es que él usa la palabra creacionalidad. He él inventó eso. Yeah, he made that term. Una palabra
Ajá. But that's Sí, Que yo pienso que podría Sí. entenderse en español también. Sí, Es sí, decir, sí, el sí. español no está aceptado por la Sí. RAE, pero yo creo que todos entendemos creacionalidad. ¿Sí o no? Bueno, la condición Eh, natural, ¿no? gracias. La naturaleza no es un simple hecho dado, como es como, así es como, perdón, es como es. Así es como es la realidad, el resultado de los procesos circunstanciales sin un significado más profundo o ulterior. La naturaleza como nuestra naturaleza, con la que nos relacionamos como algo que somos, tiene una orientación interior o una dirección dinámica para la que esta, lo que, perdón que no me estoy entendiendo. Tiene una orientación dinámica. Shall I? Sí, espera, no, es un, I'm sorry, I just need to rephrase it in Spanish. La naturaleza como nuestra naturaleza, con la que nos relacionamos como algo que somos, tiene una orientación interior o una dirección dinámica para hacia lo que completa esta naturaleza, hacia un objetivo final. Su bien final. O hacia su bien final. Somos una naturaleza con un sentido interior y ese significado apunta más allá de nuestra existencia apática en este mundo, apunta hacia un horizonte trascendente de una posible plenitud, que sería el bien. ¿Sí? I'm sorry, it's so difficult. Ah. I can't help it. But I will try to rephrase some points. I think this is very important point. So let us try to rephrase. First, nature in Aristotelian sense. Aquinas presupposes nature in Aristotelian sense with an intrinsic finality. What Aristotle calls an intrinsic finality and directedness to the good, I call an inner meaning. So nature is not meaningless, but nature has an inner meaning. That's mine. Second, according to Aquinas, the intrinsic finality of nature is something which is the effect of the fact that nature has been created. Because nature is always for Aquinas created nature. And that finality is something which is given to nature by God. The second. Third, if we are talking about nature, human nature, with its intrinsic finality, is not something external to who we are, to ourselves, but this is our nature, to which we relate, something which is part of what ourselves. So it's not a meaning which comes from the outside, but this meaning of who or what we are. Bueno, entonces si hablamos de la apertura, primero en Aristóteles la naturaleza intrínseca pues tiene una finalidad, ¿no? Es esa dirección hacia el bien. La naturaleza también tiene un sentido interior, que sería como acá dividido. El efecto de la naturaleza, también se entiende que la naturaleza ha sido creada y pues o que ha sido dada por Dios, digamos, y que en el hombre no es externa, y no tiene ningún significado externo ni viene de afuera, sino que viene del interior. Esa naturaleza es interna. ¿Sí? Claro, ha dicho la conexión, ¿no? O sea, el hecho de tener esa finalidad intrínseca para Tomás revela que es una naturaleza creada, que ¿quién le da la finalidad? ¿No? Dios. Al estar finalizada ya indica crear, ¿no? Pero que no es un significado externo, sino de la propia naturaleza, no es nada extraño al sujeto, sino lo que da sentido metafísico al sujeto. Como si en el fondo estar ordenado a Dios no es una imposición. Exacto. Exterior a nuestro modo de ser, ¿no? So, to be ordered like to God is not something external or imposed to us, but something that comes from Yes, within. right. Yeah, okay, yeah. Yeah, that's very important. In my eyes, it's very important.
in some parts of modern philosophy, there's a tendency to oppose nature and freedom. If then kind of finality is attributed to nature, one would always ask the question, why is that finality of nature important for me? If freedom is something external to nature. In my view, according to Aquinas, that intrinsic finality of nature is something internal to my freedom. It's the inner meaning of my freedom. That's Bueno, entonces él dice que en la modernidad pues hay esta forma de ver la naturaleza opuesta a la libertad. Y se ve como si esta naturaleza fuera impuesta y estuviera en contra de la libertad, pero la naturaleza en Aquino no tiene, digamos, esa dicotomía o esa concepción, sino que realmente, como lo dijo usted, es parte de mi naturaleza interior y mía. okay. Now continue. One might explain what it means to be created along these lines. We are a nature with an intrinsic meaning. There's a final orientation which is not based on our own free decision, but which is, so to speak, an orientation of our freedom. In other words, life has a meaning, and any human narrative which gives expression to our self-understanding must be more or less an appropriation of this meaning. It must show that and how human life is livable by a human self. Such a narrative cannot restrict itself to just empirical reality, material nature. It opens a possible perspective to transcendence. Transcendence, I mean, a possible fulfillment beyond the way in which life is lived immediately. Or in other words, in order to arrive at an adequate self-understanding, an understanding of oneself as a self, one must conceive oneself as created, and this is ordered towards God. And that means the experience of being created, how difficult it is to explain what it means. The experience of oneself as being created is the necessary route to the idea of God. That is how we come to the idea of God. Bueno, acá conceptualmente le voy a pedir ayuda a Liliana. Uno podría explicar qué significa ser creado, bueno, a lo largo de esta línea de pensamiento. Somos una naturaleza con significado intrínseco, por lo tanto tenemos una orientación hacia nuestra finalidad que no está basada en nuestra propia decisión, pero que es, por decirlo de alguna forma, la orientación de nuestra libertad. En otras palabras, la vida tiene un sentido y cualquier narrativa humana que da expresión a nuestro entendimiento debe apropiarse de ese sentido. Debe mostrar cómo se vive la vida humana por el ser humano. Esa narrativa no puede restringirse a la realidad empírica o a la naturaleza material. Está abierta a la posibilidad de la trascendencia, una posible plenitud más allá de la forma en que la vida se vive en la inmediatez. En otras palabras, para poder llegar a un entendimiento adecuado del entendimiento del ser, al entendimiento de uno mismo como ser, uno debe concebirse como creado y por lo tanto ordenado por Dios. La experiencia de ser creado es una ruta necesaria para acceder a la idea de Dios. Creation, yeah, but small addition. Sí, señor. Years ago I wrote my dissertation about the notion of creation in Thomas Aquinas.
creation as participation. And since that moment, I often think about creation and about the philosophical implications of creation. And it's important to see that, let us say, if you are a believer, you will immediately agree with I'm saying we are created by God. A believer Christian will nod at, I agree. But try to explain what you mean. So try to explain what kind of experience will correspond to that phrase, I'm created by God. It is very difficult. When, for instance, take a philosophical colleague who is not, who is atheist, who doesn't believe in God, a modern philosopher, try to explain to him what it means, not only what it means, you can try to explain the meaning of the term creation, but try to explain the reality of being created. And Could you hold a sec? oh, Okay, thank you. So, él dice que hace unos años él hizo su tesis sobre la creación como participación. Desde ese momento él piensa que hay unas implicaciones filosóficas sobre la creación. También dice que si usted cree, pues como católico o como cristiano, pues creerá que Dios lo creó. Pero qué tipo de experiencias están en la línea o tienen que ver con esa creación, pues es también lo que, en lo que hay que ocuparse. En la filosofía moderna, como ha dicho, pues esta concepción pues es muchísimo más difícil, entonces pues ahí es donde hay que dar más explicaciones y ahí vamos. Okay. Now continue. The colleague philosopher will probably react with saying, yeah, I understand what you mean with the term creation, but as regards the reality of creation is just an empty word for me. It does not. I don't have any meaningful reality which corresponds to that term reality. Creation is not a word which fits in my worldview. So I cannot say that creation is not true or true. It's simple, has no meaning in my worldview. And I think for most people living in our age, creation is just an empty word. And entonces él entiende que pues para los modernos cuando les dicen el término creación, este término está vacío, para ellos no entra dentro de su concepción del mundo y pues realmente no es que tenga como ningún significado, simplemente no está dentro del espectro. Ni siquiera plantearse si es verdad o no. Sí, no se tiene en cuenta. And if creation is an empty word, even the term God remains an empty word. The meaningfulness of God and the experience of oneself as related to God depends on the meaningfulness of the notion of creation. Now, probably the atheist philosopher will say, yeah, for me, the reality of nature is just what it is. It is factual givenness. There's no deeper meaning. I don't think I don't experience any deeper meaning in nature. Nature is just a contingent product of evolution or something else. It all starts with the Big Bang, and that is it is. So the point is, there is no, you can explain nature with science and so, but there's no deeper meaning for us. So nature, and insofar as we are nature, life has no meaning. And if freedom, the project of human freedom, needs meaning, we are our own creator of meaning, necessarily. Thus in our present situation,
nature has in itself no meaning, but that enables us to create our own meaning. And I think that that is the modern predicament. We are the source of our own meaning. Be happy or be glad that life has no meaning. It offers you all the possibility and to make your own life, to make your own identity. Now, in contrast to that position, I would say, if you are convinced that nature, the nature we are, has meaning, and that the meaningfulness of nature we are enables a meaningful use of our freedom, one possible way to express it, or to explain it, is in terms of creation. Nature with meaning is in some sense created nature. Okay? Entonces el término moderno está vacío, ¿cierto? Si la creación está vacía, el término creación. Sí, el término. Discúlpeme, el término creación está vacío y el significado de Dios también, la situación puede ser compleja porque el significado de Dios está en relación o depende de esta significación de la creación. La realidad de la creación para los modernos es fáctica. No hay sentido profundo, es un proyecto de la evolución, un producto del Big Bang. La vida para los modernos no tiene sentido, pero si la libertad necesita de significado, entonces estos significados han de ser creados pues por el hombre mismo. No hay un ser más allá. Para los modernos, que la vida no tenga sentido les permite hacer su propia interpretación de la vida y crear sus propios significados. Pero entonces ahí él dice, pues empiezan los predicamentos. ¿Sí? Entonces, al contrario de esta filosofía moderna, una forma de asumir la libertad y la relación con la libertad tiene que ver con la creación. La creación, o sea, únicamente si aceptamos que la realidad es creada, es donde aceptaremos que tiene un significado en sí mismo. Pero es una aceptación que no es, digamos, externa, es decir, significa un apropiarse de un sentido dado por la naturaleza misma que tiene, digamos, toda la posibilidad de comprensión. Porque claro, si no es simplemente un asentir voluntario, porque si no entraría dentro del juego, digamos, de los asentimientos modernos, es decir, como si la naturaleza misma no nos orientara de esa manera, que es lo que creo entender pues a partir de Santo Tomás de Aquino, que es bien importante. No es la acepción de creación, no es un asentimiento racional entre otros. Toda esa condición de naturalidad, pues no sé si lo expreso bien porque no soy experta en Santo Tomás, pero toda esa asunción de lo que se es viene dado en un orden, digamos, en un orden que no es un orden lógico, sino es un orden real, y implica lo otro, implica la creación, porque si no sería como un asentimiento entre los asentimientos modernos que carecería de eso. Yeah, okay. Yeah. Okay, thank you. Maybe I can add, creation is never an objective fact. It's not an objective fact like other objective facts of science. Right. Nature is always a fact of our self-understanding. Right. Yes. You cannot prove or have a scientific proof of creation apart from our self-understanding as created. That makes Entonces, él dice que la creación no es objetiva y que realmente pues, la situación está en que pues, no hay esa prueba de la creación.
O sea, no son objeto de la ciencia. En ese Sí, sentido, sí, no tal son cual. propiedad. Pero entonces el predicamento de los modernos sería que no hay una prueba de esa Claro. creación. Eso. Okay, now the next point of the next consideration about universal of transcendental openness. To be a spirit means universal openness. I now use the term universal in the same sense as transcendental. And we always connected with the famous phrase of Aristotle in his book on the soul. The soul is in a certain way, of in a certain sense, everything. In Latin is that anima quodammodo omnia. Oh, now we have a nice text from the Summa, from Aquinas' Summa, about knowledge and difference between a knower and a non-knower. The difference between a nature with cognitive faculties and a nature without cognitive faculties. El texto lo tiene. Ahora el siguiente punto. Ser un espíritu significa la apertura universal. De acuerdo con la frase de Aristóteles, el alma es en cierto sentido todo. Tenemos un texto interesante de la Suma Teológica acerca del conocimiento y de la diferencia entre el conocedor y el no saber, entre una naturaleza que pueda saber y una naturaleza sin el poder de saber. Yeah, I will read the text. It's a text from question 14, the first article. Perdón, este texto ustedes lo encuentran en la... Sí, no, pero el que les mandaron Sí, la lo copia. tiene. Things with cognition differ from things that lack cognition by the fact that things that lack cognition have nothing except their own form alone. Whereas things with cognition are capable of having the form of another thing as well, since a species of thing of which there is cognition exists in the thing that has the cognition. Very abstract formula. Hence, it is clear that the nature of a thing that lacks cognition is more contracted and limited, whereas the nature of a thing with cognition is more expansive and extensive. This is why, in the third book of De Anima, the philosopher says, the soul is in a certain way all things. Entonces, la diferencia entre los seres que tienen conocimiento y los que no lo tienen estriba en que estos últimos no tienen más que su propia forma, mientras que a aquellos les es connatural tener también la forma de otra cosa, pues la especie de lo conocido se encuentra en quien conoce. Así, resulta evidente que la naturaleza de lo que no tiene conocimiento es más reducida y limitada. En cambio, la naturaleza del que tiene conocimiento es más amplia y extensa, con lo cual el filósofo en el tercero de Ánima dice que el alma es, de alguna manera, todas las cosas. Yeah. Other questions about this text? It's very, I think, a difficult, a very formal, abstract text. And it's about knower and non-knower and the difference. Sí, había una pregunta y es que nos explique el modo en que el que no conoce solo posee, o sea, el poseer la propia forma y el poseer la forma de lo otro. Sí, y también que habrá algunos que no entienden el concepto de forma en el sentido aristotélico. Bueno, no mucho. ¿Te lo repito? No, ya estoy acabando. Ya. So explain how to possess form. Okay, it is a position between how to possess the form and how to possess the form of the other.
Yeah, okay. Yeah. And to possess the form and to possess the form of another thing. Knowledge is defined. It's an Aristotelian definition of knowledge. What is knowledge? Knowledge means to have in oneself the form of another thing. The reception of the form of another thing in the intellect. So it's typical of characteristics of knowing is not only having the form of oneself, which defines one's own identity, but able to receive the form of another thing in oneself. That is knowing. The form means species. Species in the sense of the intelligible form. If I know a house, I don't have the house itself in my mind, but only the species, the intelligible form of the house. Or if I know a stone, I don't have the stone in my mind. Bueno, entonces la posición de Aristóteles tiene que ver con la recepción en el intelecto. La característica es no solo la definición de mí mismo conmigo mismo, sino la del otro en mí. Si sé de la casa o de una casa, puedo entender su forma inteligible. Así pues no sea esa casa, puedo como entender, digamos, el concepto de la casa. ¿Sí? Okay. In other words, soul is something very special. The nature of soul is something very special because it can receive in itself everything. Like wax table. Wax table. Como una mesa de cera. Una tabla de cera. Que recibe todo, puede. Que es una tabla de cera. Como, Brillantes ahí. exacto. It can contain all letters. Exacto. Okay, I didn't know the meaning of that. Que eres muy joven. Now the next part of the text. Form is contracted by matter. That is why we have said above that the more immaterial form is, the closer it comes to being in some sense infinite. Therefore, it is clear that the immateriality of a given thing is the reason that it is capable of cognition. And its mode of cognition corresponds to its mode of immateriality. Hence, in the Animat, second book of the Animat, says that it is because of the materiality that plants do not have cognition. On the other hand, the senses are capable of cognition because they are receptive of species without matter. And the eye is receptive of the red color, but it does not become itself red if it sees something red. So senses are capable of cognition because they are receptive of species without matter. And the intellect is even more capable of cognition because, as in the Animat 3 says, it is more separated from matter and unmixed with it. La limitación de la forma se debe a la materia. Por eso, y como ya dijimos, las formas, cuanto más inmateriales son, tanto más se acercan a la infinitud. Así pues, queda claro que la inmaterialidad es lo que hace que algo sea cognitivo. Y, según el grado de inmaterialidad, así será el grado de conocimiento. De ahí que en la segunda de ánima se diga que las plantas, por ser materiales, no tienen conocimiento. Por su parte, el sentido es cognoscitivo, porque puede recibir especies inmateriales, y el entendimiento es todavía más cognoscitivo, porque está más separado de la materia y no se mezcla con ella, tal como se dice en el tercero de ánima. Por lo tanto, Dios, por ser el grado sumo de la inmaterialidad, como se demostró en la pregunta 7 a 1,
tiene el grado sumo del conocimiento. So the reason why substance of thing has the power of cognition, the ability of cognition, is that it is immaterial. That is why the soul, as far as the soul is intellect, does not depend on the body. It must transcend the body. The soul as intellect, as capable of knowledge, cognition, must be spiritual, must be in spirit. According to Aristotle and maybe it's now time for a small break. Yo digo que la razón del poder la razón del poder de cognición es que es inmaterial. Es por eso